Hola, somos Marian y Kelly Johanna, estudiantes de Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y en esta ocasión queremos presentarles algunas reflexiones en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico que permiten interpelar dinámicas actuales. Queremos empezar por comentar que la educación ha evolucionado a través de la historia a partir de las aperturas a nuevas ideas e innovaciones. Entre tanto, la pedagogía va adoptando procesos y elementos prácticos, axiológicos y hasta empíricos que fundamentan las formas de aprender y de compartir el conocimiento. En esta evolución ha reflejado una fundamentación individual y colectiva relacionada con el desarrollo cultural y social del ser humano, el cual va ligado con el aprendizaje. Revisando la educación en la antigüedad, podemos destacar que en Egipto la educación se centraba en la obediencia y la memorización de jeroglíficos, mientras que en Grecia se enfatizaba el desarrollo integral del ser humano, incluyendo la música, gimnasia y filosofía. Esto promovía un equilibrio entre el desarrollo físico, intelectual y artístico. En Roma, la educación se basó en el modelo griego, con un sistema de escuelas en niveles y un enfoque en la retórica y el análisis literario. La educación era principalmente para los ricos y se centraba en preparar a los estudiantes para la vida pública. La educación romana, por ejemplo, incluía la práctica retórica y el debate, lo que permitía a los estudiantes aplicar los conocimientos en situaciones prácticas. La educación en la antigüedad valoraba la disciplina y la memorización como herramientas esenciales para el aprendizaje. La educación en la antigüedad se basaba en la transmisión de conocimientos tradicionales, pero también permitía la innovación y el debate intelectual. En algunas civilizaciones antiguas, como la romana, la educación se personalizaba según las necesidades individuales de los estudiantes. Por otra parte, en la educación en la Edad Media se destaca la influencia de la Iglesia. La educación estaba dominada por esa Iglesia católica con un enfoque en la teología y el latín. Solo los nobles y los clérigos tenían acceso a la educación formal y las universidades comenzaron a surgir hacia el final de este periodo. Las limitaciones sociales, la educación con poca oportunidad para las mujeres y los campesinos. Las mujeres no tenían derecho a la educación, solo tenían que dedicarse a ser mujer, esposa, madre, mientras que los hombres recibían formación para ser sacerdotes. Las escuelas paganas eran cerradas para una transformación religiosa. El método de enseñanza era mecánico y para memorizar. En la escuela primaria les enseñaban a cantar en latín, a leer y a escribir. Los monjes le enseñaban a los niños. Los únicos que estudiaban eran los hijos de los ricos. Los hijos de las familias pobres podían estudiar y en cambio debían servir a los ricos. En el humanismo, tuvo como representante principal a Erasmo Rotterdam, quien durante su vida tradujo gran variedad de escritos de pensadores griegos y romanos. Se dedicó a tratar de conciliar el pensamiento greco-romano con el cristianismo. Escribió El elogio a la locura, en el que critica las supersticiones, la ignorancia y el fanatismo religioso. Del mismo modo, en el Renacimiento, el humanismo promovió una educación centrada en las humanidades, buscando desarrollar ciudadanos capaces de participar en la vida cívica con elocuencia y sabiduría. Tuvo un enfoque integral, pues el humanismo desde el siglo XX enfatizó el desarrollo personal y la autonomía del estudiante, con un enfoque en la autoactualización y el aprendizaje centrado en el estudiante. En el ámbito educativo y pedagógico, la Ilustración promovió la idea de que la educación debía ser accesible a todos y que el conocimiento, lejos de ser un privilegio de unos pocos, debía ser un derecho universal. Esta transformación sigue influyendo en las dinámicas educativas actuales, invitándonos a reflexionar sobre la educación como un medio de emancipación, libertad y progreso. La Ilustración dejó un legado que sigue interpelando nuestras dinámicas educativas actuales. La razón, el pensamiento crítico, la ciencia, la emancipación y la libertad fueron los pilares sobre los que se construyeron muchas de las ideas que fundamentan la educación moderna. Sin embargo, como hemos visto, los desafíos del siglo XXI que requieren una reflexión crítica sobre cómo estos principios se aplican y se actualizan en un contexto globalizado, digitalizado y profundamente desigual. Las ideas ilustradas siguen siendo un faro que ilumina los caminos de la educación, pero también son una invitación constante a cuestionar y repensar los sistemas educativos contemporáneos para que puedan responder de manera más efectiva a las necesidades y complejidades de la sociedad actual. En última instancia, la educación debe seguir siendo un medio para la libertad, el conocimiento y la transformación. La revolución industrial no solo transformó la economía, la tecnología y la sociedad, sino que también trajo consigo un profundo cambio en los enfoques educativos y pedagógicos. La revolución industrial generó una demanda sin precedentes de mano de obra calificada
y por tanto de un sistema educativo que pudiera responder a esa necesidad. Uno de los desarrollos más importantes a nivel pedagógico durante la Revolución Industrial fue la idea de que la educación debía adaptarse a las necesidades del mercado laboral y las nuevas estructuras económicas. Hoy, en un contexto de globalización, avances tecnológicos y cambios en los modos de producción, podemos interpretar las dinámicas actuales a partir de la reflexión histórica sobre la Revolución Industrial. La Revolución Industrial también nos invita a pensar en la educación como un proceso integral en el que no solo se capacita a los individuos para cumplir funciones específicas, sino que se le ofrece una formación que promueva su autonomía, su creatividad y capacidad crítica. Si bien la revolución trajo consigo avances importantes en la accesibilidad a la educación y en la organización del sistema educativo, también nos mostró un riesgo de homogeneizar la enseñanza y reducirla a un simple instrumento de productividad. En la actualidad, la educación debe ser entendida como un proceso flexible, dinámico y que prepara a los estudiantes no solo para ser parte de la economía, sino también para ser ciudadanos críticos, éticos y reflexivos en un mundo globalizado. La Revolución Industrial nos dejó una serie de lecciones sobre cómo la educación se adapta a las demandas económicas, sociales y tecnológicas del momento. Si bien han pasado más de 2 siglos, las dinámicas educativas de hoy siguen enfrentándose a muchos de los mismos desafíos que surgieron en ese momento: el acceso a la educación, la especialización de los saberes y la preparación para un futuro incierto. Las dinámicas educativas actuales exigen una revisión crítica de los sistemas educativos para garantizar que no solo estén preparando a los estudiantes para las necesidades del mercado laboral, sino también para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y creativa, capaz de enfrentar los retos del siglo XXI. La historia de la educación, desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, es testimonio de cómo los cambios tecnológicos no solo modifican la forma de producción, sino también de educar y formar a las nuevas generaciones. La edad contemporánea ha sido testigo de una serie de transformaciones profundas en los ámbitos social, político, económico y cultural, que a su vez ha influido en los desarrollos económicos y pedagógicos. Uno de los hitos fundamentales de la edad contemporánea en el ámbito educativo fue la progresiva universalización de la educación, especialmente desde el siglo XIX. Este desarrollo histórico sigue teniendo un impacto profundo en la actualidad, especialmente cuando observamos que aunque la educación está más accesible que nunca, aún existen desigualdades y barreras que impiden el acceso equitativo en muchas partes del mundo. En este contexto, las dinámicas actuales de inclusión, equidad y acceso se convierten en un interrogante crucial. El uso de dispositivos electrónicos, plataformas de aprendizaje en línea, recursos multimedia y la inteligencia artificial son solo unos ejemplos de cómo la tecnología ha modificado el acceso al conocimiento, las metodologías de enseñanza y la relación entre docentes y estudiantes. La educación ha sido vista no solo como una preparación para el trabajo, sino también como un motor de cambio social. Los movimientos pedagógicos del siglo XIX y siglo XX, como la educación progresiva o la educación popular, destacaron la importancia de la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, fomentando la crítica, la creatividad y la reflexión de un lugar en el simple transmisión de conocimiento. Otro aspecto crucial que surge de la reflexión sobre los desarrollos educativos y pedagógicos de la edad contemporánea es el papel de la educación en tiempos de crisis globales, como las pandemias, el cambio climático, los conflictos bélicos. La pandemia del COVID-19, un claro ejemplo de cómo las crisis globales pueden interrumpir los sistemas educativos, pero también de cómo las respuestas a dichas crisis pueden acelerar la adopción de nuevas formas de enseñanza, como el aprendizaje a distancia, pero también reveló las profundas desigualdades en el acceso a la tecnología y los recursos educativos. La educación contemporánea debe prepararse para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Estos desafíos incluyen la sostenibilidad, la diversidad cultural y el multiculturalismo, la inclusión, la justicia social y los derechos humanos. La edad contemporánea ha sido testigo de una evolución profunda en los sistemas educativos, con la expansión de la educación pública, la formación técnica, la inclusión, la creación de los enfoques más científicos y laicos en la enseñanza. Finalmente, a manera de conclusión, presentaremos unas reflexiones que nos llevan a unas recomendaciones.
La evolución continua. La educación ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, desde un enfoque en la obediencia y la memorización, hasta un enfoque más integral y centrado en el estudiante. Los desafíos persistentes. A pesar de los avances, persisten desafíos como la desigualdad de acceso y la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y contextos sociales. La educación ha evolucionado significativamente. Las prácticas antiguas ofrecen lecciones valiosas sobre cómo equilibrar el desarrollo integral, la disciplina, la experiencia práctica y la innovación en la educación moderna. La Iglesia fue una institución central en la educación medieval, promoviendo la preservación del conocimiento, el establecimiento de universidades y la formación religiosa, aunque con un acceso limitado y un enfoque predominantemente religioso. Estas reflexiones permiten conectar los avances y desafíos del pasado con las problemáticas contemporáneas, ofreciendo una mirada crítica y constructiva hacia el futuro. En resumen a todo esto, las reflexiones históricas sobre la educación y la pedagogía son fundamentales para interpelar y comprender las dinámicas actuales. Nos permiten identificar patrones, entender las raíces de las desigualdades y cuestionar las prácticas actuales, abriendo espacios para el debate sobre cómo la educación puede seguir evolucionando para enfrentar los retos del siglo XXI. Bueno, ahora vamos a hablar de unas recomendaciones. La inclusión y el acceso. Promover políticas que garanticen el acceso equitativo a la educación para todos, independientemente del estatus social o económico. Integrar tecnologías emergentes y metodologías activas para mejorar la calidad de aprendizaje y adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Un enfoque integral. Fomentar un enfoque educativo que combine el desarrollo cognitivo con el personal y social, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos activos y responsables. Un enfoque integral en el desarrollo del estudiante. Incorporar actividades que fomenten el desarrollo integral del estudiante como programas de arte, deportes y actividades comunitarias para complementar la educación académica. La importancia de la disciplina y la memoria. Aunque la memorización no debe ser el único enfoque, es importante cultivar la capacidad de retención y asociación de información. Esto puede lograrse mediante ejercicios tradicionales adaptados a las necesidades modernas. El aprendizaje basado en la experiencia. Es implementar métodos de aprendizaje basados en proyectos y experiencias prácticas para que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en contextos reales. El respeto por la tradición y la innovación. Es importante equilibrar la enseñanza de conocimientos establecidos con la promoción de la innovación y el pensamiento crítico, utilizando tecnologías modernas para ampliar las posibilidades pedagógicas. Una enseñanza personalizada, implementar enfoques de aprendizaje personalizado que se adapten a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, utilizando tecnologías educativas para facilitar este proceso. Gracias por su atención.